Madrid, primavera de 1815. Lo primero que pensó Paloma Vázquez al ver la hacienda Santa Aurora fue que alguien en la corte le había mentido descaradamente. Lo segundo que pensó, apenas 3 segundos después, fue que el hombre semidesnudo que salía de los establos debería ser declarado ilegal en al menos 3 reinos. Pero empecemos por el principio. El carruaje llevaba 3 semanas torturándola por los caminos de España, y Paloma había tenido tiempo de sobra para imaginar su destino. Una casona decrépita, probablemente, muros desconchados, tejas rotas, un patio invadido por gallinas y quizás alguna cabra especialmente atrevida. Un lugar digno del duque campesino al que venía a civilizar. Lo que encontró fue algo completamente distinto. La hacienda se alzaba como una joya de piedra dorada bajo el sol andaluz, con un patio central donde una fuente cantarina refrescaba el aire perfumado de jazmines. Los establos perfectamente ordenados albergaban caballos que incluso desde la distancia parecían valer más que todo su ajuar. Y los campos, Dios santo, los campos, hileras interminables de viñedos y olivares que se extendían hasta el horizonte como un mar verde y dorado. Esto no tiene ningún sentido, pensó mientras el carruaje se detenía. Me dijeron que venía a modernizar una propiedad en ruinas. Señorita, creo que ya llegamos, anunció el cochero con evidente alivio. Paloma respiró hondo. Se ajustó el vestido de viaje color lavanda que había sobrevivido milagrosamente a 3 semanas de polvo y baches, y descendió del carruaje con toda la elegancia que sus piernas entumecidas le permitieron. Fue entonces cuando lo vio, y el mundo, muy a su pesar, dejó de girar por un instante. Salía de los establos con la despreocupación de quien no sabe, o no le importa, el efecto que causa en el género femenino. Alto, absurdamente, ridículamente, injustamente alto, con hombros anchos que parecían diseñados para cargar sacos de trigo o, pensó Paloma con un calor repentino en las mejillas, para acorralar a una mujer contra la pared. ¿De dónde ha salido ese pensamiento? Llevaba una camisa blanca que en algún momento del día había sido decente, pero que ahora se pegaba a su torso de una manera casi obscena, transparentando la silueta de unos músculos que no tenían ningún derecho a existir fuera de las estatuas griegas. Las mangas estaban enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos bronceados y poderosos, con venas que serpenteaban bajo la piel como ríos en un mapa del pecado. Contrólate, Paloma. Es un trabajador, un mozo de cuadra. Probablemente huele a caballo y no sabe leer, pero entonces él se acercó y ella captó su aroma. Tierra húmeda después de la lluvia, algo almizclado y masculino, y un toque de sudor limpio que, en lugar de repugnarla, hizo que se le secara la boca. Su cabello era oscuro y demasiado largo para ser decente, despeinado por el viento como si acabara de levantarse de la cama de alguna mujer afortunada. Una barba de varios días sombreaba una mandíbula que parecía esculpida en granito, dura y definida, hecha para ser acariciada o mordida. Paloma Vázquez, compórtate. Pero lo peor, lo absolutamente devastador, fueron sus ojos. Oscuros como café sin azúcar, la observaban con una mezcla de curiosidad y algo que se parecía peligrosamente a la diversión, como si pudiera leer cada pensamiento inadecuado que cruzaba por su mente y encontrara el espectáculo tremendamente entretenido. Así que tú eres la espía del rey. Su voz fue como terciopelo oscuro arrastrándose por su piel, grave, con ese acento andaluz que convertía cada palabra en una caricia perezosa. Paloma parpadeó, el hechizo rompiéndose de golpe. Disculpe, ¿el duque de Argüelles? Porque no podía ser. No podía ser. El duque era un noble, un aristócrata que necesitaba clases de etiqueta, no este bárbaro de ojos imposibles que parecía recién salido de una fantasía que ella jamás admitiría tener. Él mismo hizo una reverencia tan burlona que habría provocado un síncope colectivo en los salones de palacio. Sebastián de Argüelles para servirla, aunque sospecho que es usted quien viene a servirme a mí, o más bien a reformarme. No, 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 no. Este era el hombre al que debía convertir en un caballero respetable, este dios pagano con manos de trabajador y sonrisa de pecado, este ser que la miraba como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar esto y encontrara la idea deliciosamente divertida.
Estoy perdida, pensó Paloma, completa y absolutamente perdida. Pero claro, ella era una dama de la corte. 7 años esquivando manos indiscretas y comentarios venenosos. 7 años construyendo una armadura de sonrisas perfectas y réplicas afiladas. No iba a dejar que un duque con complejo de campesino la desarmara con unos abdominales y una sonrisa. «Vengo a asesorarlo», dijo, alzando la barbilla con toda la dignidad que pudo reunir. «Por orden de su majestad. Sé perfectamente a qué viene». Se acercó un paso, invadiendo su espacio de una manera que debería ser ilegal. «El rey piensa que soy una vergüenza, que necesito una institutriz con faldas de seda que me enseñe a sostener una taza de té con el meñique levantado. Yo no soy ninguna institutriz. No, es usted algo peor». Sonrió, y aquella sonrisa tenía algo de lobo acorralando a su presa favorita. «Es una dama de la corte, acostumbrada a los salones perfumados, a los bailes hasta el amanecer, a los caballeros que besan manos con guantes de cabritilla». Levantó su propia mano, mostrándole los callos y las cicatrices que marcaban su palma. Paloma se encontró mirando esas marcas con una fascinación que no tenía nada que ver con la curiosidad académica. Imaginó esas manos en su cintura, en su espalda, en lugares que una dama no debería siquiera considerar. «¿Qué me está pasando? ¿Sabe lo que son estas marcas, señorita Vázquez?» Paloma alzó la barbilla, negándose a dejarse intimidar, o al menos negándose a demostrar cuánto la estaba afectando su cercanía. ¿Prueba de que necesita urgentemente un buen par de guantes? El duque soltó una carcajada, genuina, ronca, que vibró en el aire y pareció acariciarle la piel. Varios trabajadores cercanos levantaron la vista, claramente sorprendidos de ver a su señor riéndose así. «Trabajo, señorita. Estas son marcas de trabajo honesto, algo de lo que los cortesanos de Madrid no saben absolutamente nada. Y sin embargo, aquí está usted, con un título de duque colgando de su cuello como un collar demasiado apretado». Paloma sonrió con dulzura venenosa. «Curioso, ¿verdad? Para alguien que desprecia tanto la nobleza». Algo brilló en los ojos de Sebastián, algo que podría haber sido respeto, sorpresa, o quizás el reconocimiento de un adversario digno. «Tiene lengua afilada para ser una dama, y usted tiene modales de arriero para ser un duque. Parece que ambos estamos llenos de sorpresas». Se miraron durante un largo momento. El aire entre ellos crepitaba con algo que Paloma se negó a examinar demasiado de cerca. Tensión, desafío, y debajo de todo eso, como brasas esperando una chispa, algo mucho más peligroso. 6 meses, recordó. Tengo que pasar 6 meses con este hombre. De pronto, su exilio no parecía tanto un castigo como una prueba de resistencia, y Paloma no estaba segura de cuáles eran exactamente las reglas del juego. Finalmente, Sebastián dio un paso atrás y señaló hacia la casa principal con un gesto que pretendía ser cortés, pero que salió más bien como una orden. «Mercedes le mostrará sus aposentos. La cena es a las 7, aunque le advierto que aquí no usamos 24 cubiertos diferentes ni esperamos 3 horas entre platos». ¡Qué alivio! Empezaba a preocuparme de que tuviera que enseñarle a distinguir una cuchara de sopa de una de postre. El duque se detuvo a medio camino de los establos y giró la cabeza para mirarla por encima del hombro. La luz del atardecer andaluz lo bañaba en tonos dorados, convirtiendo su silueta en algo sacado de un cuadro renacentista. Un cuadro muy pecaminoso. «Señorita Vázquez, tengo la sensación de que estos 6 meses van a ser interesantes». Y con eso, desapareció entre los caballos, dejando a Paloma de pie en medio del patio con el corazón latiendo de una manera que achacó firmemente al calor andaluz. «Mentirosa», susurró una voz en su cabeza. «Sabes perfectamente que no es el calor». Paloma la ignoró con toda la fuerza de su voluntad. Iba a necesitar mucha práctica en ignorar cosas durante los próximos 6 meses. El cuarto que le habían asignado era, para sorpresa de Paloma, encantador, amplio y luminoso, con ventanas que daban a un jardín interior donde los jazmines trepaban por las paredes encaladas. La cama tenía dosel de lino blanco y había un pequeño escritorio junto a la ventana que sería perfecto para escribir sus informes al rey. «Si es que sobrevivo lo suficiente para escribir alguno», pensó mientras se dejaba caer en el borde de la cama con un suspiro.
Mercedes, el ama de llaves, era una mujer de mediana edad con ojos sagaces y una sonrisa que sugería que había visto demasiado como para escandalizarse por nada. «El señor duque no es mal hombre», dijo mientras ayudaba a Paloma a desempacar sus baúles. «Solo es diferente. Creció en estas tierras cuando esto no era más que un cortijo arruinado. Su padre era un simple labrador. ¿Y cómo llegó a ser duque?». Mercedes se encogió de hombros con esa filosofía práctica de quien acepta los misterios de la vida sin cuestionarlos. Salvó la vida del hijo del rey durante una cacería. El príncipe se cayó al río y don Sebastián se lanzó a rescatarlo sin pensarlo 2 veces. Sonrió con orgullo maternal. El rey quiso recompensarlo con oro, pero don Sebastián pidió estas tierras, que entonces no valían nada. Las ha convertido en lo que ve ahora. Paloma procesó esta información con creciente inquietud. Un hombre que rechazaba oro para pedir tierra. Un hombre que había construido un imperio agrícola desde la nada. Un hombre que, aparentemente, era mucho más complejo de lo que su exterior rudo sugería. «Esto complica las cosas», admitió para sí misma. La cena fue exactamente el desastre que Paloma había anticipado, aunque no por las razones que esperaba. El comedor era una sala austera pero acogedora, con una larga mesa de roble y candelabros de hierro forjado. No había 24 cubiertos, como el duque había prometido burlonamente, pero la vajilla era de buena calidad, y la comida que empezaron a servir olía deliciosamente a ajo, aceite de oliva y hierbas frescas. El problema era la vestimenta del duque, o más bien, la ausencia de ella. Sebastián apareció sin chaqueta, sin chaleco, con la misma camisa que había llevado en los establos y que ahora mostraba manchas sospechosamente oscuras en las mangas. «¿Está usted presentable?», preguntó Paloma con una ceja arqueada. «Estoy limpio». Se dejó caer en la silla de la cabecera con la gracia de un oso. «Me he lavado las manos y la cara. ¿Qué más quiere? ¿Una chaqueta, quizás? ¿Un mínimo de decoro? Estoy en mi casa. Me visto como me place». Paloma respiró hondo, recordándose que su misión era civilizar a este hombre, no estrangularlo. «Excelencia, cuando tenga invitados de la nobleza». «No tengo invitados de la nobleza. Los evito como a la peste». Tomó un trozo de pan y lo mojó directamente en el plato de aceite. «Son aburridos, pretenciosos y no saben distinguir una oveja de una cabra». «Qué criterio tan específico para juzgar a las personas». «Es el único que importa», masticó con evidente placer. «¿Va a comer o va a seguir mirándome como si fuera un espécimen de feria?». Paloma tomó sus cubiertos con dignidad exagerada y comenzó a comer. La comida era, tenía que admitirlo, extraordinaria. Un guiso de cordero con especias que se deshacía en la boca, aceitunas aliñadas que explotaban en sabor, pan recién horneado que crujía perfectamente. «Está bueno, ¿verdad?». El duque la observaba con una sonrisa presumida. «Nuestras ovejas, nuestras aceitunas, nuestro trigo, todo de Santa Aurora. Admito que la comida es excelente». «¿Solo la comida?». Había algo en la manera en que lo dijo, en cómo sus ojos oscuros brillaban a la luz de las velas, que hizo que Paloma sintiera un calor repentino que nada tenía que ver con el guiso. «La hacienda también es impresionante», concedió a regañadientes, aunque eso no excusa sus modales. «Mis modales funcionan perfectamente bien para dirigir la hacienda más productiva de Andalucía, pero no funcionarán cuando tenga que presentarse en la corte o recibir a embajadores. ¿Y quién dice que quiero hacer ninguna de esas cosas?». Paloma dejó caer los cubiertos con un tintineo de frustración. El rey dice que debe hacerlo. Por eso estoy aquí. Está aquí porque dijo algo que molestó a alguien poderoso y la mandaron lo más lejos posible de Madrid». El duque se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre ese pecho ridículamente amplio. «Reconozco un destierro cuando lo veo». El silencio que siguió fue denso como la miel. «¿Cómo?». Paloma tragó saliva. «¿Cómo lo sabe?». «Porque las damas de la corte no aceptan misiones en el campo andaluz por voluntad propia. Y usted, señorita Vázquez, tiene cara de querer estar en cualquier lugar menos aquí». Había una extraña gentileza en su voz que Paloma no esperaba. Una comprensión que la desarmó más que cualquier insulto. «Sugerí que las propiedades reales podrían ser más productivas con mejor gestión», murmuró finalmente. Al parecer fue interpretado como una crítica a la corona,
Así que la mandaron a gestionar al duque ingobernable como castigo. Algo así. Sebastián asintió lentamente y por un momento, solo por un momento, Paloma vio algo diferente en su expresión, algo que se parecía al respeto. Entonces tenemos algo en común, señorita Vázquez. Ambos estamos aquí en contra de nuestra voluntad, atrapados en papeles que no elegimos. Supongo que sí. En ese caso, se levantó y sirvió 2 copas de un vino tinto que brillaba como rubíes líquidos. Propongo una tregua, temporal. ¿Una tregua? Usted no intenta convertirme en un petimetre de salón, y yo no la envío de vuelta a Madrid con un informe que diga que es imposible trabajar conmigo. Paloma tomó la copa que le ofrecía, notando cómo los dedos de él rozaron los suyos por un instante. Ásperos, cálidos. ¿Y qué se supone que debo decirle al rey? Mienta. Dígale que estoy progresando. Mientras tanto, puede quedarse aquí el tiempo que necesite hasta que alguien más poderoso cometa un error más grande y su pequeño desliz sea olvidado. Era un plan absurdo, completamente ridículo, y sin embargo, tenía cierta lógica retorcida. ¿Por qué haría eso por mí? Sebastián se encogió de hombros. Porque usted es la primera persona de la corte que me ha insultado a la cara en lugar de hacerlo a mis espaldas. Encuentro eso refrescante. Paloma no pudo evitar una pequeña sonrisa. Entonces, tregua, tregua. Chocaron las copas y el sonido del cristal resonó en el comedor como el sellado de un pacto peligroso. Ninguno de los dos sabía entonces lo imposible que sería mantener esa tregua, ni lo que Paloma descubriría esa misma noche, cuando un pequeño agujero en la pared entre sus aposentos y los del duque le revelaría algo que cambiaría todo. Pero eso, queridas lectoras, es una historia para el próximo capítulo. Paloma no podía dormir. Culpó al calor andaluz, tan diferente de las noches frescas de Madrid. Culpó al colchón desconocido, demasiado blando para su gusto. Culpó al silencio del campo, tan absoluto que cada crujido de la madera sonaba como un disparo de cañón. Pero la verdad, esa verdad incómoda que se negaba a admitir incluso ante sí misma, era que no podía dejar de pensar en el maldito duque, en sus ojos oscuros brillando a la luz de las velas, en la manera en que había dicho refrescante, como si ella fuera una brisa de verano en lugar de una molestia enviada por el rey, en el roce de sus dedos ásperos contra los suyos cuando le había ofrecido la copa de vino. Ridículo, se reprendió, girándose en la cama por enésima vez. Es un bruto sin modales que probablemente huele a caballo incluso después de bañarse, aunque, si era honesta, no había olido a caballo durante la cena. Había olido a algo terroso y cálido que le había hecho pensar en bosques después de la lluvia. Basta. Se levantó de la cama con frustración, decidida a buscar un vaso de agua o quizás un libro que la ayudara a conciliar el sueño. La luna llena entraba por la ventana, bañando la habitación en una luz plateada que hacía innecesaria la vela. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido de agua, chapoteo suave, rítmico, que venía de la pared. Paloma frunció el ceño. Su habitación estaba en el ala este de la casa, supuestamente alejada de las dependencias principales. Mercedes le había asegurado que tendría total privacidad. Otro chapoteo, y luego, inconfundiblemente, un suspiro masculino de satisfacción. El corazón de Paloma se detuvo. No puede ser. Se acercó a la pared con pasos silenciosos, como una gata curiosa que sabe que no debería investigar, pero es incapaz de resistirse. La construcción antigua mostraba pequeñas imperfecciones aquí y allá, grietas diminutas en el encalado que hablaban de siglos de historia, y entonces lo vio. Un agujero, pequeño, apenas del tamaño de una moneda, parcialmente oculto tras el cabecero de la cama, probablemente causado por algún clavo que se había caído o alguna imperfección en la piedra. No mires, se ordenó a sí misma. Eres una dama. Las damas no espían a través de agujeros en las paredes, pero sus pies la traicionaron, acercándola un paso más. Definitivamente no mires. Otro paso. Paloma Vázquez, si miras por ese agujero, no eres mejor que las cotillas de la corte que tanto desprecias. Se inclinó y miró. Lo que vio al otro lado hizo que todo el aire abandonara sus pulmones de golpe. El duque de Argüelles estaba de pie junto a una tina de cobre, completamente,
absolutamente, escandalosamente desnudo. La luz de las velas de su habitación lo bañaba en tonos dorados, delineando cada músculo de su espalda ancha, mientras se vertía agua sobre la cabeza. El líquido descendía en riachuelos por su piel bronceada, trazando caminos por los hombros, la columna vertebral, las nalgas firmes y Paloma se apartó del agujero como si quemara, llevándose una mano a la boca para ahogar el jadeo que amenazaba con escapar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Se dejó caer contra la pared opuesta, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enloquecido intentando escapar de su jaula. Sus mejillas ardían con un rubor que probablemente podría verse desde Madrid. «No has visto nada», se dijo frenéticamente. «No has visto absolutamente nada. Mañana buscarás algo para tapar ese agujero y nunca, jamás volverás a pensar en esto». Pero incluso mientras se repetía esas palabras, sabía que era mentira. La imagen del duque, con el agua deslizándose por su cuerpo escultural, estaba grabada en su memoria con la permanencia de un hierro candente. Cada línea, cada músculo, cada sombra y cada curva. «Es culpa del vino», decidió mientras se metía de nuevo en la cama con movimientos temblorosos. «El vino andaluz es más fuerte que el de Madrid. Claramente estoy afectada». Pero cuando finalmente logró dormirse, horas después, soñó con agua y piel bronceada y ojos oscuros que la miraban como si supieran exactamente lo que había hecho. La mañana llegó demasiado pronto y demasiado brillante. Paloma se presentó al desayuno con ojeras que ninguna cantidad de polvos de arroz podía disimular y una determinación férrea de actuar con absoluta normalidad. El duque ya estaba sentado a la mesa, atacando un plato de huevos con jamón con el entusiasmo de quien ha madrugado para trabajar. Llevaba, para variar, la misma camisa blanca de siempre, aunque al menos esta parecía limpia. «Buenos días, señorita Vázquez». La miró con una ceja arqueada. «Parece que no ha dormido bien, porque estuve toda la noche intentando borrar de mi mente la imagen de su trasero desnudo», quiso gritar. «El cambio de aires», respondió con voz contenida. «Tardará unos días en acostumbrarse mi cuerpo». El duque volvió su atención al desayuno. «Si lo prefiere, puedo pedirle a Mercedes que le prepare una infusión de valeriana». «No será necesario». «Como guste». El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el sonido de los cubiertos. Paloma tomó una tostada y comenzó a untarle mantequilla con más concentración de la estrictamente necesaria. «Hoy tengo que supervisar la esquila de las ovejas», anunció Sebastián de pronto. «Puede acompañarme si quiere ver cómo funciona realmente una hacienda». «¿Esquila?», Paloma parpadeó. «¿Personalmente? ¿Esperaba que me quedara sentado en un sillón firmando papeles mientras otros hacen el trabajo de verdad? Esperaba no tener que verlo en absoluto hoy para poder recuperar mi compostura», pensó. «Me parece poco convencional para un duque. Ya hemos establecido que no soy un duque convencional». Se limpió la boca con la servilleta y se levantó. «Salimos en media hora. Si viene, le sugiero que se ponga algo que no le importe manchar». Y con eso desapareció, dejando a Paloma con su tostada a medio comer y un dilema considerable. Por un lado, la idea de pasar el día entero en compañía del hombre cuyo cuerpo desnudo no podía dejar de imaginar era una tortura. Por otro lado, su misión era observar cómo gestionaba la hacienda y enviar informes al rey. «Profesionalidad», se recordó. «Eres una profesional». Media hora después, ataviada con un vestido sencillo de algodón marrón que había traído para emergencias rurales, Paloma se encontró caminando junto al duque hacia los corrales de Esquila. El sol ya calentaba con fuerza y el aire olía a lana, hierba y ese aroma indefinible a vida animal que impregnaba toda la hacienda. Los trabajadores los saludaban con respeto genuino y Paloma notó que varios de ellos llamaban al duque simplemente Don Sebastián, sin títulos rimbombantes. «¿Cuántas ovejas tienen?», preguntó decidida a mantener la conversación en terreno seguro. 3.200 en este momento. Sebastián abrió la puerta del corral principal. «El año pasado eran 2.000. Si todo va bien, para el próximo serán 4.000. Impresionante crecimiento. Es cuestión de cuidar la tierra y los animales. Ellos te devuelven con creces lo que les das». Había una pasión en su voz cuando hablaba de la hacienda que Paloma no había escuchado la noche anterior.
como si este fuera su verdadero idioma, el tema donde se sentía completamente en su elemento. ¿Y la lana? ¿A dónde la venden? Tenemos contratos con fabricantes textiles de Cataluña y Valencia. También exportamos a Francia e Inglaterra. La miró de reojo. ¿Sorprendida de que un bruto sin modales sepa de comercio internacional? Paloma tuvo la decencia de sonrojarse. No he dicho que fuera un bruto. No con esas palabras exactas. Sus modales en la mesa dejan mucho que desear. Pero mi capacidad para hacer negocios, no era una pregunta. Y Paloma, muy a su pesar, tuvo que admitir que tenía razón. Concedo que la hacienda está excepcionalmente bien gestionada. El duque sonrió, y aquella sonrisa transformó su rostro de una manera que hizo que el estómago de Paloma diera un vuelco completamente inapropiado. Cuidado, señorita Vázquez. Eso casi sonó a un cumplido. No se acostumbre. No soñaría con ello. Las horas siguientes fueron una revelación. Paloma había esperado aburrirse, o peor aún, horrorizarse ante la brutalidad del trabajo rural. En cambio, se encontró fascinada. El duque no solo supervisaba, trabajaba. Se quitó la chaqueta, que para variar había tenido la decencia de ponerse esa mañana, y se arremangó la camisa hasta los codos antes de meterse entre las ovejas con la naturalidad de quien ha hecho esto toda su vida. Lo observó sujetar a un animal nervioso, con manos firmes pero gentiles, murmurándole palabras tranquilizadoras mientras el esquilador hacía su trabajo. Vio cómo revisaba la calidad de la lana con dedos expertos, separando los vellones en diferentes montones según su finura. Escuchó cómo daba instrucciones a los trabajadores, no como un señor a sus siervos, sino como un capitán a su tripulación. La lana de primera va para los fabricantes de paños finos, le explicó cuando ella se acercó curiosa. La segunda calidad para mantas y alfombras, la tercera para relleno. No se desperdicia nada. ¿Y los corderos? Paloma señaló un grupo de crías que balaban en un corral separado. Esos nacieron esta primavera. Los mejores se quedan para reproducción. Los demás se venden para carne en otoño. Debió notar algo en su expresión, porque añadió: es el ciclo natural, señorita Vázquez. Nacimiento, vida, muerte. Todo tiene un propósito. Lo sé, es solo que... Se detuvo, sin saber cómo expresar lo que sentía. Es solo que... En la corte todo es tan... artificial. Las flores son de invernadero. La carne llega ya cortada a las cocinas. La lana aparece convertida en vestidos sin que nadie piense en las ovejas. Miró a su alrededor, a los campos dorados, a los animales, a los trabajadores sudorosos. Aquí todo es real. Sebastián la observó con una expresión que no supo descifrar. ¿Y eso le molesta o le agrada? No estoy segura, admitió. Creo que ambas cosas. Antes de que él pudiera responder, un grito desde el otro extremo del corral los interrumpió. «Don Sebastián, tenemos un problema». El duque se movió tan rápido que Paloma apenas pudo seguirlo. Corrieron hacia donde un grupo de trabajadores se arremolinaba alrededor de algo en el suelo. Era una oveja, tendida de costado, con el vientre hinchado y los ojos vidriosos de dolor. «Está de parto», diagnosticó Sebastián inmediatamente, arrodillándose junto al animal. «Pero algo va mal. El cordero está atravesado». Paloma observó paralizada, mientras el duque se quitaba la camisa de un tirón, revelando un torso que ella ya conocía demasiado bien gracias a cierto agujero en la pared, y hundía los brazos en donde había que hundirlos para ayudar a nacer a un cordero. «Necesito que alguien la sujete», ordenó. «Si se mueve mientras intento girar al cordero, los matará a ambos». Sin pensarlo, Paloma se arrodilló junto a la cabeza de la oveja y la sujetó con firmeza. «Yo la tengo». Sebastián le lanzó una mirada de sorpresa. «Se va a manchar el vestido». «Es solo tela». Algo brilló en los ojos del duque, algo cálido que hizo que Paloma se sintiera como si acabara de pasar una prueba que no sabía que estaba tomando. Los minutos siguientes fueron tensos y silenciosos. Paloma sujetó a la oveja mientras Sebastián trabajaba, sus antebrazos musculosos moviéndose bajo la piel mientras manipulaba algo que ella prefería no imaginar. El sudor le corría por la frente y la concentración en su rostro era absoluta. Y entonces, con un sonido húmedo y un balido débil, un cordero emergió al mundo. «Está vivo», exhaló Sebastián, limpiando las vías respiratorias del recién nacido
con movimientos practicados. Y la madre también lo estará. El alivio que inundó a Paloma fue sorprendentemente intenso. Observó cómo la oveja, liberada del peso de su cría, comenzaba a lamer al cordero con instinto maternal, y sintió una opresión extraña en el pecho. «Tiene un don», dijo sin pensar. Sebastián levantó la vista, todavía arrodillado en la tierra, con los brazos manchados hasta los codos y el pecho desnudo brillando de sudor. «¿Perdón? Para esto, para la vida». Paloma sacudió la cabeza, consciente de que no estaba siendo coherente. En la corte, lo único que la gente sabe crear son intrigas y rumores. «¿Usted crea esto?» El duque la miró durante un largo momento, y por primera vez desde que se conocieron, no había burla ni desafío en su expresión, solo algo desnudo y vulnerable que hizo que Paloma sintiera como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Gracias», dijo simplemente, «por ayudar». La mayoría de las damas de la corte se habrían desmayado. Creía que ya habíamos establecido que no soy una dama convencional. La sonrisa que curvó los labios de Sebastián fue diferente a todas las anteriores, más suave, más real. «No, definitivamente no lo es». Se levantó y le ofreció la mano para ayudarla a incorporarse. Paloma la tomó sin pensar, y el contacto de su piel áspera y cálida contra la suya envió una descarga eléctrica por todo su brazo. Estaban de pie, muy cerca el uno del otro, ambos manchados de tierra y cosas innombrables, cuando Mercedes apareció corriendo desde la casa principal. «Don Sebastián, ha llegado un mensajero del rey». El momento se rompió como cristal fino. Sebastián soltó su mano y retrocedió un paso, la máscara del duque cínico volviendo a cubrir su rostro. «Será mejor que vayamos a ver qué quiere ahora su majestad». Mientras caminaban hacia la casa, Paloma era dolorosamente consciente de dos cosas. Primera, el duque de Argüelles no era en absoluto el bruto ignorante que había esperado encontrar. Segunda, aquello iba a ser un problema muy, muy grande. El mensajero no venía solo. Paloma lo descubrió cuando, tras cambiarse apresuradamente el vestido manchado por uno de muselina azul celeste, bajó al salón principal y se encontró con una escena que hizo que su estómago se contrajera de una manera inexplicable. Junto al mensajero real, vestido con un traje de montar impecable que probablemente costaba más que el salario anual de un trabajador de la hacienda, se encontraba el conde de Montefrío, Álvaro Sánchez de Mendoza, para los íntimos, el hombre que había intentado cortejarla durante los últimos 2 años en Madrid con la persistencia de una mosca en verano. «Paloma», exclamó el conde con esa sonrisa deslumbrante que hacía suspirar a las damas de la corte y que a ella solo le provocaba ganas de huir. «¡Qué alegría volver a verte!» «Conde». Paloma ejecutó una reverencia perfecta mientras su mente trabajaba frenéticamente. «¡Qué sorpresa! Una sorpresa encantadora, espero». Álvaro tomó su mano y la besó con un gesto teatral que duró varios segundos más de lo apropiado. Cuando su majestad mencionó que necesitaba enviar instrucciones adicionales a la hacienda, me ofrecí voluntario para escoltar al mensajero. No podía soportar la idea de que estuviera sola en este, miró a su alrededor con desdén mal disimulado, lugar. Desde el rincón del salón, Sebastián observaba la escena con los brazos cruzados y una expresión que habría hecho retroceder a un toro de lidia. Se había puesto una camisa limpia, pero no se había molestado en añadir chaqueta ni chaleco. Su cabello seguía despeinado, y había una mancha de tierra en su mejilla que aparentemente nadie se había atrevido a señalar. «Qué considerado por su parte, conde», dijo con una voz que goteaba sarcasmo. «Hacer un viaje tan largo solo para asegurarse de que la señorita Vázquez no esté sola, aunque técnicamente está bajo mi techo y mi protección, así que su preocupación es, ¿cómo decirlo?, innecesaria». Álvaro se volvió hacia él con la expresión de quien acaba de notar una molestia menor. «Ah, sí, el duque de Argüelles». Su tono dejaba claro que consideraba el título una especie de broma de mal gusto. «He oído mucho sobre usted». «Imagino que sí». Los rumores vuelan rápido en la corte, especialmente cuando no hay nada más interesante que hacer. La tensión entre ambos hombres era tan palpable que Paloma casi podía verla, como ondas de calor sobre el pavimento en verano. «Caballeros», intervino, usando su voz más diplomática, «quizás deberíamos revisar el mensaje de su majestad». El mensajero,
Un joven nervioso que claramente deseaba estar en cualquier otro lugar, se adelantó con evidente alivio y entregó un pergamino sellado a Sebastián. El duque lo abrió con un movimiento brusco, sus ojos recorriendo el contenido mientras su mandíbula se tensaba progresivamente. «Parece», dijo finalmente, con la calma forzada de quien está contando hasta 1000, «que su majestad ha decidido enviar una comisión de evaluación para verificar el progreso de mi civilización». Levantó la vista hacia Álvaro. «Déjeme adivinar, usted forma parte de esa comisión». «Soy su presidente, de hecho». El conde sonrió con suficiencia. «Pasaré las próximas 2 semanas aquí observando y evaluando». Paloma sintió como el color abandonaba su rostro. 2 semanas. 2 semanas con Álvaro merodeando, husmeando, reportando cada pequeño detalle a la corte. 2 semanas fingiendo que no había desarrollado una fascinación completamente inapropiada por el hombre al que se suponía debía civilizar. «¡Qué maravilloso!», logró decir. «¿Verdad?». Álvaro se acercó a ella y le ofreció el brazo. «Y ahora, querida Paloma, ¿por qué no me muestras los jardines? Necesito estirar las piernas después del viaje y estoy seguro de que tienes mucho que contarme». Paloma miró a Sebastián buscando... ¿qué? ¿Permiso? ¿Rescate? ¿Una excusa para no quedarse a solas con el conde? Pero el duque simplemente se encogió de hombros con aparente indiferencia. «Por supuesto, siéntanse como en su casa. Mercedes les mostrará los jardines mientras yo atiendo asuntos de la hacienda». Y con eso salió del salón sin mirar atrás. Paloma sintió una punzada de algo que se negó a identificar como decepción. Los jardines de Santa Aurora eran, como todo en la hacienda, una mezcla de belleza práctica y funcionalidad. Rosales trepadores competían con limoneros cargados de fruta, y un huerto de hierbas aromáticas perfumaba el aire con lavanda y romero. Álvaro caminaba a su lado, parloteando sobre los últimos escándalos de la corte, con el entusiasmo de quien cree que ese es el único tema de conversación posible. Y entonces, la duquesa de Alba descubrió que su doncella había estado usando sus joyas para ir a fiestas clandestinas. ¿Te imaginas? El escándalo fue mayúsculo. «Fascinante», murmuró Paloma, su mente muy lejos de las joyas robadas. «Pero basta de cotilleos». Álvaro se detuvo y la tomó de las manos con un gesto que pretendía ser romántico. «Hablemos de ti, querida. ¿Cómo has sobrevivido en este lugar tan rústico? La hacienda es sorprendentemente civilizada en realidad. ¿El duque te trata bien?». Había una nota de preocupación en su voz que podría haber sido genuina. «He oído que es un hombre difícil. Es diferente a lo que esperaba. ¿Diferente bueno o diferente malo?». Paloma pensó en Sebastián arrodillado en la tierra, ayudando a nacer a un cordero, en sus manos ásperas y gentiles, en la pasión con la que hablaba de sus tierras y sus animales, en la manera en que la había mirado cuando ella sujetó a la oveja, como si la viera realmente por primera vez. «Simplemente diferente», respondió. Álvaro frunció el ceño, claramente insatisfecho con la respuesta. «Paloma, sabes que mi oferta sigue en pie». Apretó sus manos con más fuerza. «Cásate conmigo y no tendrás que volver a pisar un lugar como este nunca más. Tendrás vestidos de París, joyas, un palacete en Madrid». «Álvaro, sé que en el pasado has rechazado mis propuestas, pero las circunstancias han cambiado. Estás desterrada, Paloma. Tu reputación pende de un hilo. Casarte conmigo sería la solución perfecta». Había una lógica fría en sus palabras que Paloma no podía negar. El matrimonio con un conde restauraría su posición, la sacaría de este limbo andaluz, la devolvería a la vida que conocía. Entonces, ¿por qué la idea le resultaba tan poco atractiva como un plato de gachas frías? «Lo pensaré», dijo, «solo para ganar tiempo». La sonrisa de Álvaro se ensanchó. «Es todo lo que pido». Desde algún lugar cercano, el relincho de un caballo rompió el momento. Paloma levantó la vista y vio a Sebastián montado en un semental negro como la noche, observándolos desde el otro lado del jardín. Sus ojos se encontraron por un instante, y luego, sin una palabra, el duque espoleó al caballo y desapareció en dirección a los campos. La cena esa noche fue un ejercicio de tortura refinada. Sebastián, para sorpresa de todos, apareció vestido con chaqueta y chaleco. Su cabello estaba peinado, su barba recortada
y hasta llevaba un pañuelo de seda anudado al cuello con algo que se aproximaba a la elegancia. Paloma casi se atragantó con el vino cuando lo vio entrar al comedor. «Cierra la boca, señorita Vázquez», murmuró él al pasar junto a su silla. «Se te van a meter moscas». «Está presentable», logró articular. «Usted dijo que mis modales en la mesa dejaban mucho que desear». Se sentó a la cabecera con una sonrisa lobuna. «Considérelo una demostración de que sé comportarme cuando quiero. Y claramente, solo quiere cuando haya audiencia masculina que impresionar», intervino Álvaro desde el otro extremo de la mesa, su tono ligero, pero sus ojos calculadores. «O quizás solo cuando la audiencia merece el esfuerzo». El conde se tensó visiblemente, pero antes de que pudiera responder, los criados comenzaron a servir el primer plato. Lo que siguió fue una batalla verbal disfrazada de conversación educada. «Dígame, duque», comenzó Álvaro mientras cortaba su pescado con precisión quirúrgica. «¿Es cierto que trabaja usted mismo en los campos? ¿Con las manos?» «Completamente cierto». «Qué pintoresco. En mi familia, por supuesto, no hemos tenido necesidad de ese tipo de actividad manual desde hace generaciones. Sí, he oído que los Montefríos son expertos en vivir del trabajo de otros. Una tradición familiar admirable». Paloma ahogó una carcajada con un sorbo de vino. «El duque tiene un sentido del humor muy particular», dijo Álvaro, sus mejillas tiñéndose de rojo. «No era humor, conde. Era una observación factual». La tensión escaló con cada plato. Álvaro lanzaba comentarios velados sobre la rusticidad de la hacienda y la falta de refinamiento de su anfitrión. Sebastián respondía con observaciones mordaces sobre la inutilidad de la nobleza hereditaria y los parásitos que vivían de rentas sin producir nada de valor. Y en medio de todo, Paloma se encontraba en la posición imposible de intentar mantener la paz mientras secretamente disfrutaba viendo al conde recibir una dosis de su propia medicina. «He notado», dijo Álvaro durante el postre, aparentemente decidido a asestar un golpe final, «que la señorita Vázquez y usted pasan mucho tiempo juntos, a solas. Espero que estén siendo apropiados». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. «¿Está insinuando algo, conde?» «Solo expreso mi preocupación por la reputación de una dama que claramente me importa mucho. La reputación de la señorita Vázquez está perfectamente a salvo bajo mi techo. Algo que no puedo garantizar si usted sigue acosándola con propuestas de matrimonio no deseadas». Paloma se quedó paralizada. ¿Cómo sabía eso? ¿Acoso? Álvaro se levantó de golpe. ¿Se atreve a acusarme de acosar a la mujer que pretendo hacer mi esposa? Me atrevo a muchas cosas, conde. Sebastián también se levantó, y de pronto la diferencia de altura entre ambos hombres se hizo dolorosamente evidente. «Y le advierto que mientras la señorita Vázquez esté bajo mi protección, cualquier comportamiento impropio hacia ella será tratado con las consecuencias correspondientes». «¿Me está amenazando?» «Le estoy informando». Los dos hombres se miraban como gallos de pelea, a punto de lanzarse el uno contra el otro. Paloma se levantó, interponiéndose entre ambos. «Caballeros, por favor, esto es completamente innecesario». «Paloma tiene razón», dijo Álvaro retrocediendo un paso y alisándose la chaqueta. «No vale la pena rebajarse al nivel de ciertas personas». Miró a Sebastián con desprecio apenas velado. «Si me disculpan, me retiro a mis aposentos. El viaje ha sido agotador». Cuando el conde abandonó el comedor, el silencio que dejó tras de sí fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. «No necesito que me defienda», dijo Paloma finalmente. No la estaba defendiendo, estaba marcando territorio. «¿Perdón?» Sebastián se volvió hacia ella y había algo salvaje en sus ojos que hizo que el corazón de Paloma se saltara varios latidos. Ese hombre la mira como si fuera un trofeo que colgar en su pared. La trata como una posesión que adquirir. Y eso le molesta porque usted no es una posesión. Dio un paso hacia ella. «Porque usted es...» Se detuvo, como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. «¿Soy qué?» Estaban muy cerca ahora, tan cerca que Paloma podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler ese aroma a tierra y especias que ya asociaba irremediablemente con él. «Es la mujer más exasperante, obstinada e insoportablemente brillante que he conocido en mi vida», dijo él, su voz ronca.
y la idea de que ese petimetre vacío pueda siquiera imaginar que es digno de usted me resulta intolerable. Paloma dejó de respirar. Sebastián. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. El sonido pareció atravesarlo como una descarga eléctrica. «Debería irme a dormir», susurró él, pero no se movió. «Sí», concordó ella, igualmente inmóvil. «Esto es una mala idea. La peor. Usted está aquí para civilizarme. Y usted se supone que debe odiarme. No la odio». Su mano se levantó, como con voluntad propia, y rozó un mechón de cabello que había escapado de su peinado. Ese es el problema. El roce de sus dedos sobre su mejilla fue como el toque de una llama. Paloma cerró los ojos, inclinándose hacia el contacto antes de poder detenerse. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, el momento terminó. Sebastián retrocedió como si se hubiera quemado. «Buenas noches, señorita Vázquez», y prácticamente huyó del comedor, dejando a Paloma sola con el corazón desbocado y una certeza aterradora. Estaba en serios problemas. Esa noche, por primera vez desde que llegó a Santa Aurora, Paloma no miró por el agujero de la pared, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de lo que haría si lo hacía. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol que habría impresionado a los monjes más ascéticos de España. Paloma se dedicó a evitar al duque con la misma determinación con que evitaba las miradas lascivas de los nobles en los bailes de palacio. Se levantaba temprano para desayunar antes que él. Pasaba las tardes en su habitación, supuestamente escribiendo informes para el rey, y cuando coincidían en los pasillos, mantenía conversaciones tan breves y formales que habrían hecho llorar de orgullo a cualquier institutriz. El problema era que evitar a Sebastián significaba pasar más tiempo con Álvaro, y el conde, interpretando su disponibilidad como interés romántico, había redoblado sus esfuerzos de cortejo con una intensidad que bordeaba lo desesperante. «He estado pensando», dijo Álvaro durante uno de sus interminables paseos por el jardín, «que deberíamos anunciar nuestro compromiso antes de regresar a Madrid. Causaría sensación en la corte». Paloma tropezó con una raíz inexistente. «¿Compromiso? Álvaro, yo no he aceptado...» «Pero lo harás, querida». Le dedicó esa sonrisa condescendiente que ella había aprendido a detestar. «¿Qué otra opción tienes? Tu reputación está en ruinas, estás atrapada en este lugar olvidado de Dios, y yo soy tu única esperanza de redención social. Podría quedarme aquí», pensó de pronto. «Podría quedarme en Santa Aurora, aprendiendo sobre ovejas y cosechas y vino, lejos de las intrigas de la corte y los hombres que me ven como un premio a conquistar». La idea era tan absurda como tentadora. «Necesito más tiempo para pensarlo», dijo en voz alta. «El tiempo es un lujo que no tienes, Paloma». Antes de que pudiera responder, el sonido de cascos interrumpió la conversación. Sebastián apareció montado en su semental negro, deteniéndose a pocos metros de ellos con una expresión indescifrable. «Señorita Vázquez, la necesito». Álvaro se tensó visiblemente. «La señorita está ocupada conmigo. Es urgente». Los ojos de Sebastián no se apartaron de Paloma. «Ha llegado un cargamento de lana que necesita ser catalogado, y usted es la única persona aquí con la formación necesaria para supervisar los registros comerciales». Era mentira. Paloma lo sabía. Sebastián lo sabía. Probablemente hasta el caballo lo sabía. Pero era la excusa perfecta. «El deber llama», dijo soltándose del brazo de Álvaro con más brusquedad de la estrictamente necesaria. «Discúlpeme, conde». «Paloma, esto es ridículo. No eres una contable». Pero ella ya estaba caminando hacia Sebastián, que le ofreció la mano para ayudarla a subir al caballo. El contacto de sus dedos fue como tocar un rayo. Paloma se encontró sentada delante de él en la silla, su espalda contra el pecho del duque, rodeada por sus brazos mientras sostenía las riendas. «Agárrese bien», murmuró él contra su oído, y el roce de su aliento en su cuello hizo que un escalofrío la recorriera de pies a cabeza. El caballo partió al galope, dejando atrás a un Álvaro furioso y boquiabierto. No fueron a los almacenes de lana. Sebastián la llevó a un lugar que no había visto antes, una colina en el extremo norte de la propiedad, desde donde se podía contemplar toda la extensión de Santa Aurora, bañada por la luz dorada del atardecer. «¿Por qué me ha traído aquí?», preguntó Paloma cuando desmontaron. «Porque parecía a punto de gritar o de golpear al conde».
¿O ambas cosas? ¿Tan evidente era? Llevaba 3 días evitándome para pasar tiempo con ese imbécil. Se sentó sobre una roca plana, mirando hacia los campos. Asumí que necesitaba un rescate. Paloma se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente entre ambos. No necesito que me rescaten, lo sé, pero a veces está bien aceptar ayuda de todos modos. El silencio que siguió fue sorprendentemente cómodo. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, mientras el viento traía el aroma de los campos y el sonido distante de las ovejas. «Este es mi lugar favorito de toda la hacienda», dijo Sebastián finalmente. «Cuando era niño y mi padre trabajaba estas tierras como jornalero, solía subir aquí y soñar con que algún día todo esto sería mío. Y lo consiguió. Lo conseguí». Había una nota de asombro en su voz, como si todavía no pudiera creerlo del todo. «A veces me despierto por las noches pensando que todo ha sido un sueño, que volveré a ser el hijo del labrador, sin tierras, sin título, sin nada. ¿Por eso trabaja usted mismo? ¿Para recordar de dónde viene?». Sebastián la miró con una expresión que hizo que algo se derritiera en el pecho de Paloma. «Trabajo porque es lo único que sé hacer bien. Los títulos y las reverencias me resultan ajenos, pero la tierra la entiendo. Me habla en un idioma que tiene sentido». «Ojalá yo tuviera algo así», murmuró ella sin pensar. «¿Algo como qué?». «Un propósito, una pasión». Se abrazó las rodillas mirando hacia el horizonte. «En la corte, mi único valor era ser útil. Organizar eventos, mediar en conflictos, hacer que las cosas funcionaran sin que nadie notara mi mano. Pero nunca fue mío. Siempre estaba al servicio de otros. ¿Y qué querría hacer si pudiera elegir? Nadie le había preguntado eso nunca. Ni sus padres, ni sus superiores en palacio, ni ciertamente Álvaro, que asumía que su mayor ambición era ser su esposa. «No lo sé», admitió. «Eso es lo más triste. He pasado tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que no sé quién soy cuando nadie me está mirando». Sebastián se volvió hacia ella y la intensidad de su mirada la atravesó como una flecha. «Yo la he visto», dijo en voz baja. «La he visto sujetar a una oveja moribunda sin importarle mancharse el vestido. La he visto debatir sobre contratos comerciales con más inteligencia que cualquier hombre de negocios que conozco. La he visto plantar cara al conde cuando cualquier otra mujer habría cedido por conveniencia. Sebastián no es un adorno, Paloma». Era la primera vez que usaba su nombre de pila y el sonido hizo que el corazón de ella se detuviera. Es una fuerza de la naturaleza disfrazada de dama de la corte, y quien no pueda verlo es un completo idiota. Las lágrimas acudieron a los ojos de Paloma antes de que pudiera detenerlas. Se las secó furiosamente, avergonzada por mostrar tal debilidad. «Perdone, yo no se disculpe». La mano de Sebastián encontró la suya, entrelazando sus dedos con una gentileza que contrastaba con la aspereza de su piel. «Nunca se disculpe por sentir». Se quedaron así de la mano, viendo cómo el sol desaparecía tras las colinas y las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo. No hicieron falta más palabras. Cuando finalmente regresaron a la hacienda, cabalgando juntos en un silencio cómplice, algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. La noticia llegó 3 días después. El marqués de Villanueva, vecino y aliado comercial de Santa Aurora, celebraba su cumpleaños con un baile al que toda la nobleza de la región estaba invitada, incluyendo, por supuesto, al recién nombrado duque de Argüelles. «No voy a ir», declaró Sebastián durante el desayuno, con la misma determinación con que habría anunciado que no pensaba tirarse por un precipicio. «Tiene que ir», insistió Paloma. «El marqués es su vecino más importante. Rechazar su invitación sería un insulto imperdonable». «Entonces que se sienta insultado. No pienso pasar una noche entera rodeado de aristócratas que me miran como si fuera un animal de circo. Iré con usted». Las palabras salieron antes de que Paloma pudiera pensarlas. Sebastián levantó la vista de su plato, sorprendido. «¿Perdón? Iré como su asesora, para ayudarlo a navegar las interacciones sociales». Se encogió de hombros, fingiendo una indiferencia que no sentía. «Después de todo, para eso me enviaron aquí. Pensé que me había rendido como caso perdido. He decidido darle una última oportunidad». La sonrisa que curvó los labios de Sebastián fue lenta y devastadora. «¿Es una orden, señorita Vázquez?».
Es una sugerencia muy enfática. En ese caso, se levantó e hizo una reverencia burlona, que sin embargo, fue notablemente mejor ejecutada que las anteriores. Será un honor escoltarla al baile. El vestido era un problema. Paloma había traído ropa práctica para su exilio andaluz, no atuendos de gala. Pero Mercedes, con esa capacidad mágica de las amas de llaves para resolver cualquier crisis, apareció en su habitación la tarde del baile con un vestido de seda color champán que le quitó el aliento. Era de la madre del señor duque, explicó mientras ayudaba a Paloma a vestirse. Murió cuando él era joven, pero guardó todos sus vestidos. Dijo que serían para su esposa algún día. No soy su esposa, se apresuró a aclarar Paloma, el rubor subiendo a sus mejillas. Mercedes sonrió con esa sabiduría silenciosa de quien ha visto demasiado. Todavía no. Antes de que Paloma pudiera protestar, llamaron a la puerta. ¿Está lista? La voz de Sebastián llegó amortiguada desde el pasillo. Un momento. Se miró en el espejo por última vez. El vestido se ajustaba perfectamente a sus curvas. El escote era lo suficientemente bajo para ser elegante sin resultar escandaloso, y el color hacía brillar su piel y sus ojos. Es solo un baile, se recordó, una obligación social, nada más. Abrió la puerta y se quedó sin palabras. Sebastián estaba transformado. Llevaba un traje negro impecable, con chaleco de brocado plateado y pañuelo de seda blanca. Su cabello estaba peinado hacia atrás, revelando la estructura perfecta de su rostro, y sus ojos oscuros brillaban a la luz de las velas. Parecía exactamente lo que era, un duque devastadoramente guapo, que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Sebastián tragó saliva visiblemente. Está hermosa. Usted también. Paloma se mordió el labio. Quiero decir, está muy elegante, presentable, apropiado para... ¿Paloma? Sí. Deje de hablar. Le ofreció el brazo, y ella lo tomó, sintiendo el calor de su cuerpo incluso a través de las capas de tela. El carruaje los esperaba en el patio, y Álvaro ya estaba dentro, vestido con su habitual ostentación. Su expresión cuando vio a Paloma del brazo de Sebastián fue de pura furia contenida. «Vaya, vaya», dijo con acidez. El patito feo finalmente aprendió a vestirse como un cisne, y el pavo real sigue siendo un pavo real, respondió Sebastián sin perder el ritmo. Algunas cosas nunca cambian. El viaje hasta la mansión del marqués fue tenso, pero Paloma apenas lo notó. Estaba demasiado ocupada, siendo consciente de cada punto donde su cuerpo rozaba el de Sebastián, su hombro contra el de él, su rodilla ocasionalmente tocando su muslo cuando el carruaje se sacudía. El baile era exactamente lo que esperaba, una exhibición de riqueza y pretensión donde los nobles competían por ver quién tenía más joyas, más títulos, más influencia. Pero con Sebastián a su lado, todo parecía diferente. Lo guió a través de las presentaciones, susurrándole los nombres y las debilidades de cada aristócrata. El barón de Alcántara es sordo del oído izquierdo, háblele siempre por la derecha. La condesa de Medina odia a su marido, no los mencione en la misma frase. El duque de Osuna colecciona caballos árabes, pregúntele por ellos, y será su amigo para siempre. Sebastián seguía sus instrucciones con una docilidad sorprendente, y para el final de la primera hora, varios nobles comentaban lo encantador y sorprendentemente cultivado que resultaba ser el nuevo duque. «Lo está haciendo muy bien», le susurró Paloma durante una pausa. «Tengo una buena maestra». La orquesta comenzó a tocar un vals, y antes de que Paloma pudiera reaccionar, Sebastián le tendió la mano. «¿Me concede este baile? No sabía que supiera bailar». «Hay muchas cosas que no sabe de mí, señorita Vázquez». La tomó entre sus brazos y comenzaron a moverse por la pista. Y para asombro de Paloma, él bailaba magníficamente, no con la rigidez estudiada de los cortesanos, sino con una gracia natural que hacía que todo pareciera fácil. «¿Dónde aprendió?», preguntó sin aliento. «Mi madre me enseñó». Sus ojos se oscurecieron con un destello de nostalgia. Decía que todo hombre debía saber bailar, aunque fuera hijo de un labrador. Era una mujer sabia. Lo era. La mano de Sebastián se deslizó ligeramente más abajo en su espalda, acercándola un poco más. Paloma podía sentir el latido de su corazón a través de las capas de ropa, rápido y fuerte,
haciendo eco del suyo propio. «La gente nos está mirando», susurró ella. «Que miren, Álvaro nos está mirando. Que se ahogue en su propia bilis. Sebastián». Él la hizo girar, y cuando volvió a sus brazos, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «¿Sabe cuál es el problema con usted, Paloma Vázquez?», murmuró su aliento acariciando los labios de ella. «Ilumíneme, que desde que llegó a mi vida no puedo pensar en nada más». El corazón de Paloma dejó de latir. «Eso es sumamente inconveniente». «Lo es». Sus ojos descendieron a sus labios, y sin embargo no puedo evitarlo. La música terminó. Los aplausos llenaron el salón, y Sebastián, con una expresión de dolorosa determinación, la soltó y dio un paso atrás. «Debería llevarla de vuelta con su pretendiente», dijo, su voz repentinamente fría. «El conde debe estar esperándola». Y antes de que Paloma pudiera responder, desapareció entre la multitud, dejándola sola en medio de la pista con el corazón roto y una certeza cristalina. Lo amaba. Dios la ayudara. Amaba al maldito duque. El regreso del baile fue un suplicio silencioso. Álvaro había insistido en sentarse junto a Paloma en el carruaje, parloteando sobre los contactos que había hecho y las alianzas que pensaba forjar con la nobleza local. Sebastián permanecía en el asiento opuesto, mirando por la ventana, con una expresión pétrea que no revelaba nada. Pero Paloma lo conocía ya lo suficiente para notar la tensión en su mandíbula, el modo en que sus manos se cerraban en puños sobre sus rodillas, la manera en que evitaba mirarla, como si el simple hecho de verla le causara dolor físico. Lo amaba. La certeza seguía resonando en su pecho como el eco de una campana, imposible de ignorar. Cuando llegaron a Santa Aurora, Sebastián descendió primero y ofreció su mano para ayudarla a bajar. El contacto fue breve, casi clínico, pero suficiente para que Paloma sintiera esa descarga eléctrica que ya se había vuelto familiar. «Buenas noches», dijo él sin mirarla a los ojos, y desapareció hacia los establos antes de que ella pudiera responder. «Qué hombre más extraño», comentó Álvaro con desdén. «Ni siquiera sabe comportarse después de un evento social. Probablemente ha ido a dormir con sus preciados caballos». Paloma no respondió. Simplemente entró en la casa y subió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Se quitó el vestido de seda con manos temblorosas, colgándolo con cuidado en el armario. El vestido de la madre de Sebastián, el vestido que Mercedes había dicho que estaba reservado para su futura esposa. «Todavía no», había dicho el ama de llaves con esa sonrisa enigmática. Paloma se puso el camisón y se sentó en el borde de la cama, incapaz de dormir. Su mente era un torbellino de imágenes. Sebastián bailando con ella, sus ojos oscuros, llenos de algo que se parecía peligrosamente al amor. Sebastián soltándola abruptamente, retrocediendo como si ella quemara. Sebastián desapareciendo en la noche sin una palabra de explicación. ¿Por qué se había alejado? ¿Por qué? Justo cuando parecía que finalmente iba a... Un trueno retumbó en la distancia, y Paloma se sobresaltó. A través de la ventana, vio los primeros relámpagos iluminando el cielo nocturno. Una tormenta se acercaba, y entonces lo oyó, el chapoteo familiar del agua, el sonido de alguien bañándose en la habitación contigua. Su mirada se dirigió involuntariamente hacia el agujero en la pared, ese maldito agujero que había jurado ignorar, ese agujero que representaba todo lo que estaba mal en su situación actual. «No mires», se ordenó. «No tienes derecho. No después de lo de esta noche». Otro trueno más cercano. La lluvia comenzó a golpear las ventanas con furia creciente, y Paloma, incapaz de resistirse, se acercó a la pared. Lo que vio la dejó sin aliento. Sebastián no se estaba bañando. Estaba de pie junto a la ventana de su habitación, todavía vestido con el traje del baile, mirando la tormenta con una expresión de absoluta desolación. Tenía una copa de brandy en la mano, intacta, como si hubiera olvidado que la sostenía. Y mientras Paloma observaba, él dejó la copa sobre una mesa y se llevó las manos al rostro, frotándose los ojos con un gesto de agotamiento que le rompió el corazón. Parecía derrotado. Parecía un hombre que había perdido algo precioso y no sabía cómo recuperarlo. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Paloma se apartó del agujero, abrió la puerta de su habitación
y caminó descalza por el pasillo hasta la puerta de él. Llamó. El silencio que siguió fue tan largo que pensó que no iba a responder, pero entonces la puerta se abrió y Sebastián apareció ante ella, todavía vestido, con los ojos enrojecidos y una expresión de absoluta confusión. «¿Paloma? ¿Qué? ¿Por qué se alejó?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «En el baile. Estábamos... y entonces usted simplemente debería volver a su habitación. No hasta que me responda». «Paloma, ¿por qué, Sebastián?» Él cerró los ojos, y cuando los abrió había una vulnerabilidad en ellos que ella nunca había visto antes, porque si no me alejaba en ese momento, iba a besarla delante de toda la nobleza de Andalucía. Su voz era ronca, casi quebrada. Iba a arruinar su reputación, destruir cualquier posibilidad de que pudiera volver a la corte, condenarla a una vida atada a un hombre que ni siquiera sabe usar el tenedor correcto para el pescado. Y si yo quisiera eso, el silencio que siguió fue ensordecedor. «No sabe lo que dice», susurró él finalmente. «Sé exactamente lo que digo». Paloma dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral de su habitación. «Llevo semanas intentando convencerme de que esto es una locura, de que usted es imposible y obstinado, y completamente inadecuado para alguien como yo, porque lo soy. Y sin embargo, otro paso. Estaban tan cerca ahora que podía sentir el calor de su cuerpo, y sin embargo, no puedo dejar de pensar en usted, en su risa, en sus manos, en la manera en que me mira como si fuera la persona más fascinante que ha conocido. Paloma, si hace esto, no hay vuelta atrás. Lo sé, el conde puede irse al infierno. Su reputación... Mi reputación ya estaba arruinada antes de llegar aquí». Levantó la mano y la posó sobre su pecho, sintiendo el latido desbocado de su corazón. «Lo único que me importa ahora es si usted siente lo mismo que yo». Sebastián la miró durante un largo momento, como si estuviera librando una batalla interna que amenazaba con destrozarlo, y entonces, con un sonido que era mitad gruñido y mitad súplica, la tomó entre sus brazos y la besó. No fue un beso gentil, fue un beso hambriento, desesperado, que contenía semanas de frustración y deseo reprimido. Sus labios se movían sobre los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento, mientras sus manos la atraían más cerca, nunca lo suficientemente cerca. Paloma le devolvió el beso con igual fervor, sus dedos enterrándose en su cabello, deshaciéndose del peinado elegante hasta que los mechones oscuros cayeron sobre su frente. Él sabía a brandy y a algo que era únicamente Sebastián, y ella quería más. Lo quería todo. «Paloma», jadeó él contra sus labios, «si quiere que pare, tiene que decírmelo ahora, porque en unos segundos no voy a ser capaz. No quiero que pare». Fue toda la confirmación que necesitaba. La alzó en brazos como si no pesara nada y la llevó hasta la cama, depositándola sobre las sábanas con una reverencia que contrastaba con la urgencia de sus besos. Sus manos, esas manos ásperas que ella había imaginado tantas veces, comenzaron a explorar su cuerpo por encima del camisón, trazando caminos de fuego sobre su piel. «He soñado con esto», murmuró contra su cuello mientras sus labios descendían. «Cada maldita noche desde que llegó». «Yo también», confesó ella, arqueándose hacia su toque. «Y no solo soñando». Él se detuvo, levantando la cabeza para mirarla con curiosidad. «¿A qué se refiere?» El rubor que cubrió las mejillas de Paloma habría sido visible incluso en la oscuridad. Hay un agujero en la pared entre nuestras habitaciones». La comprensión amaneció lentamente en el rostro de Sebastián, seguida por una sonrisa lobuna que hizo que el estómago de ella diera un vuelco. «¿Me ha estado espiando, señorita Vázquez?» «Fue un accidente, la primera vez. ¿Y las siguientes?» «Menos accidentales». La risa de Sebastián fue profunda y genuina, vibrando contra el cuerpo de ella de una manera deliciosa. «Y yo, que pensaba que era un caballero decoroso bañándome en la intimidad de mi habitación». «Es usted muchas cosas, Sebastián de Argüelles. Decoroso no es una de ellas». «Tiene razón». Sus ojos se oscurecieron mientras comenzaba a desabrochar los lazos de su camisón. «Permítame demostrárselo». Lo que siguió fue una lección en todos los sentidos de la palabra. Sebastián la adoró con sus manos, con sus labios, con todo su cuerpo, tomándose su tiempo para descubrir cada rincón de su piel, cada punto que la hacía suspirar y arquearse hacia él.
Y cuando finalmente se unieron, fue como si dos piezas de un rompecabezas encontraran por fin su lugar. Afuera, la tormenta rugía con furia salvaje, pero dentro de aquella habitación, dos personas que habían empezado como enemigos descubrían que el amor podía nacer en los lugares más inesperados. Paloma despertó con la luz del sol filtrándose por las ventanas y el peso cálido del brazo de Sebastián sobre su cintura. Por un momento, se permitió simplemente existir en ese instante perfecto. El aroma de la lluvia nocturna, mezclado con el olor a tierra y especias que ya asociaba irremediablemente con él. El sonido de su respiración pausada contra su nuca, la sensación de sus piernas entrelazadas bajo las sábanas revueltas. «Puedo oírla pensar», murmuró Sebastián, su voz ronca de sueño. «Es demasiado temprano para pensar. No estoy pensando. Miente fatal para ser una dama de la corte». Paloma se giró entre sus brazos hasta quedar frente a él. Su cabello estaba completamente despeinado. Tenía marcas de almohada en la mejilla y una barba incipiente oscurecía su mandíbula. Nunca lo había visto más guapo. «Estaba pensando», admitió, «en lo que vamos a hacer ahora. Ahora mismo pretendía besarla hasta que olvidara su propio nombre y luego posiblemente repetir lo de anoche. 2 o 3 veces. Sebastián. ¿Qué? Es un plan excelente. Hablo en serio. El conde sigue aquí. Mi misión oficial sigue siendo civilizarlo. Y cuando esto se sepa, la interrumpió él, incorporándose sobre un codo para mirarla directamente. Le diré al conde que se vaya al infierno. Escribiré al rey informándole de que su misión ha sido un éxito rotundo porque ha conseguido civilizarme tanto que me voy a casar con ella. Y pasaré el resto de mi vida demostrándole que tomó la decisión correcta. Paloma parpadeó. ¿Casarse? Pensaba que esto era un simple desliz. Había una vulnerabilidad detrás de la bravuconería que hizo que el corazón de ella se apretara. Paloma, no soy un hombre de medias tintas. La quiero toda, para siempre. Si usted me acepta, ni siquiera me lo ha pedido correctamente. Tiene razón. Se levantó de la cama, gloriosamente desnudo y completamente desvergonzado, y rebuscó en el cajón de su mesita de noche hasta encontrar una pequeña caja de terciopelo. Era de mi madre. Lo guardé pensando que nunca encontraría a nadie digna de llevarlo. Abrió la caja, revelando un anillo de oro con un rubí rodeado de pequeños diamantes. Era antiguo, elegante y absolutamente perfecto. Paloma Vázquez, dijo, arrodillándose junto a la cama con una solemnidad que contrastaba cómicamente con su desnudez. Me haría el honor de convertirse en la duquesa más obstinada, brillante e insoportablemente perfecta que España haya conocido jamás. Está desnudo. ¿Eso es un sí o un no? Es una observación. Paloma. Sí. Las lágrimas acudieron a sus ojos mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Sí, maldito sea, sí. La besó entonces, un beso que sabía a promesas y a futuro, y Paloma pensó que jamás en su vida había sido tan feliz. Decirle a Álvaro fue incluso más satisfactorio de lo que Paloma había imaginado. El conde estaba desayunando cuando bajaron juntos, tomados de la mano, con expresiones que no dejaban lugar a dudas sobre cómo habían pasado la noche. ¿Qué significa esto? La voz de Álvaro subió una octava mientras su rostro pasaba del blanco al rojo. Paloma, ¿qué has hecho? He aceptado casarme con el duque de Argüelles, respondió ella con calma. Así que me temo que su propuesta queda definitivamente rechazada. Esto es un ultraje, una deshonra. Cuando el rey se entere, el rey se enterará de que su misión ha sido un éxito, intervino Sebastián, sirviendo café con tranquilidad imperturbable. La dama enviada para civilizarme ha conseguido resultados tan extraordinarios que me ha convencido de sentar cabeza y formar una familia. Su Majestad estará encantado. Pero yo... Álvaro se volvió hacia Paloma con expresión suplicante. Piensa en lo que estás haciendo. Este hombre es un bruto, un campesino con título. Vas a desperdiciar tu vida en este lugar olvidado. Paloma miró a su alrededor. Las paredes encaladas bañadas por el sol matutino, el aroma del café recién hecho mezclándose con el del pan horneado, los sonidos de la hacienda despertando en la distancia, y junto a ella, el hombre que la había visto como nadie la había visto jamás. No es un desperdicio, dijo finalmente. Es exactamente
donde quiero estar. Álvaro partió esa misma mañana, jurando que jamás olvidaría la ofensa. Ni Sebastián ni Paloma le prestaron demasiada atención. Estaban demasiado ocupados planificando su futuro. La boda se celebró un mes después, en la pequeña capilla de Santa Aurora. No fue una ceremonia ostentosa. No hubo cientos de invitados, ni banquetes interminables, ni fuegos artificiales importados de China. Solo los trabajadores de la hacienda, algunos vecinos, el marqués de Villanueva con su esposa, y Mercedes llorando discretamente en la primera fila. Paloma llevaba el vestido de seda champán, el vestido de la madre de Sebastián y un ramo de flores silvestres recogidas esa misma mañana de los campos de la hacienda. Sebastián llevaba su mejor traje y una expresión de asombro que no abandonó su rostro en todo el día. «No puedo creer que seas real», le susurró durante el banquete, mientras bailaban bajo las estrellas en el patio iluminado por faroles. «Soy muy real», respondió ella, «y muy tuya. ¿Para siempre?» «Para siempre». Esa noche, en la habitación que ahora compartían oficialmente, Mercedes había hecho tapiar el agujero de la pared con una sonrisa cómplice. Paloma se detuvo junto a la ventana a contemplar las tierras que ahora también eran suyas. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián abrazándola por detrás. «En que hace 2 meses pensaba que este lugar era mi castigo». Se recostó contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. «Y ahora no puedo imaginar estar en ningún otro sitio. Ni siquiera en los salones de Madrid, especialmente no en los salones de Madrid». Él la hizo girar entre sus brazos y la besó. Un beso lento y profundo que prometía décadas de noches como esta. «Te quiero, Paloma de Argüelles», murmuró contra sus labios. «Y yo a ti, mi duque imposible». Fuera, la luna llena bañaba los campos de Santa Aurora con luz plateada. Las ovejas dormían en sus corrales, los caballos reposaban en sus establos, y la tierra que Sebastián había transformado con sus propias manos descansaba, fértil y próspera. Y dentro de la casona de piedra dorada, 2 personas que habían comenzado como rivales, que habían pasado por el fuego del deseo y la prueba del orgullo, finalmente habían encontrado lo que ninguno sabía que buscaba. Un hogar, no solo en las paredes de Santa Aurora, sino el uno en el otro, para siempre.